Principios de la evolución. 15.1 Evolución, la teoría unificadora de la biología. La evolución es la teoría de que los organismos modernos descendieron, con modificaciones, de formas de vida preexistentes. La evolución es consecuencia de 1. La variación genética entre los miembros de una población, causada por mutaciones. 2. Herencia de esas variaciones por parte de la progenie. 3. Selección natural de las variaciones que mejor adaptan a un organismo a su ambiente. Históricamente, la explicación más común del origen de las especies ha sido la creación divina de cada especie en su forma actual. A partir de mediados del siglo XIX, los científicos llegaron a la conclusión de que las especies tienen su origen en el cumplimiento de leyes naturales, como resultado de cambios en la constitución genética de las poblaciones de organismos. Este proceso recibe el nombre de evolución. Los británicos Charles Darwin y Alfred Russel Wallace propusieron de forma independiente la teoría de la evolución por selección natural. En la actualidad, esta teoría está contenida en el célebre tratado de Darwin El origen de las especies, publicado en 1859. Darwin extrajo la mayor parte del material que utilizó para su teoría de las experiencias en un viaje de 5 años alrededor del mundo a bordo del HMS Beagle. Tabla 15.1 Flujo del razonamiento evolucionista. Observaciones. Conclusión. Observación 1. Potencial de reproducción rápida. Observación 2. Recursos y tamaño de población. Relativamente constantes al paso del tiempo. Conclusión 1. Competencia para sobrevivir y reproducirse. Observación 3. Variabilidad de estructuras y comportamientos. Conclusión 2. En promedio, los organismos más aptos dejan más descendientes, selección natural. Observación 4. Algunas variaciones se heredan. Conclusión 3. La constitución genética de la población cambia al paso del tiempo debido a la selección natural, evolución. 15.2 El registro de la evolución. Son muchas las líneas de prueba que indican que ha habido evolución. Los fósiles de especies antiguas tienden a ser más simples en cuanto a forma que las especies modernas. Se han descubierto series de fósiles que muestran una sucesión escalonada de cambios de forma. Estos hechos serían de esperar si las especies modernas evolucionaron a partir de otras más antiguas. Las especies que se consideran emparentadas por evolución a partir de un antepasado común muestran estructuras anatómicas similares. Las estructuras pueden ser homólogas, similares en estructura o en función, análogas, similar en función pero no en estructura, o vestigials, cuando están reducidas en cuanto a su función. Las etapas del desarrollo embrionario muestran gran similitud entre tipos diferentes de vertebrados. La presencia de agallas y cola en los embriones de todo vertebrado indica que los acuáticos que respiran por branquias precedieron a los terrestres. Las diferencias en cuanto a estructura cromosómica, secuencias de aminoácidos en las proteínas y composición del ADN apoyan la noción de que las especies emparentadas descienden por evolución de antepasados comunes. 15.3 Las poblaciones y la evolución por selección natural. La selección natural se traduce en el distinto éxito que alcanzan los organismos en la supervivencia y reproducción. Esto es importante debido a las consecuencias que supone para la supervivencia de los genes en el conjunto genético. La selección natural es el principal mecanismo que origina los cambios de características de las especies al paso del tiempo. Dos de esas líneas son las siguientes. Se han producido cambios rápidos y hereditarios en plantas y animales domésticos reproduciendo selectivamente. Los organismos que poseen las características deseadas, selección artificial. Las inmensas variaciones que se han producido en las especies en pocos miles de años de selección artificial por los seres humanos hacen pensar que cambios de magnitud mayor pudieron producirse por efecto de cientos de millones de años de selección natural. La evolución se observa hoy en día. Las actividades tanto naturales como humanas modifican drásticamente el ambiente al cabo de lapsos breves. Se han observado cambios significativos en las características de las especies en respuesta a estos cambios ambientales. 15.4 Darwinismo y neodarwinismo. Los estudios de Mendel, retomados a finales del siglo XIX,
confirmaron la idea darwiniana que la herencia es particular, no combinada. Un individuo hereda o no un gen específico de uno de sus padres, abuelos o bisabuelos. Este argumento puede ser aplicado repetidamente a un número indefinido de generaciones. Los genes no desaparecen del conjunto de genes, si lo hacen será debido a la selección natural, porque algo relativo a dichos genes influye en la probabilidad de que los individuos que los posean sobrevivan, se reproduzcan. La versión moderna del darwinismo está basada en esta idea. Fue elaborada entre 1920 y 1930 por los genetistas Fisher, Holden y Wright, y consolidada posteriormente en la década de los 40 en la síntesis conocida como neodarwinismo. La biología molecular iniciada en la década de los años 50 la ha reforzado y confirmado. La microevolución estudia el cambio genético en las poblaciones naturales, las cuales contienen enormes cantidades de variación. La macroevolución estudia el cambio evolutivo en una escala geológica de tiempo, basándose en tasas de especiación, extinción y cambios en la diversidad a través del tiempo. La teoría genética moderna de la evolución por selección natural se resume en lo siguiente. Los genes de una población de organismos que se entrecruzan sexualmente constituyen un banco genético. El banco genético mantiene una frecuencia alélica al pasar los genes de los progenitores a sus descendientes. Si se mantiene la frecuencia alélica, la población y su descendencia está en equilibrio genético. Cualquier gen nuevo que se origine, bien sea por mutación, inmigración, emigración, puede extenderse a través del conjunto genético por medio de la mezcla sexual. Cuando se dan estas alteraciones en el equilibrio genético, sobreviene la evolución. Evolución de organismos y origen de las especies. 16.1 Relación entre poblaciones, genes y evolución. La posa génica de una población es el total de todos los alelos de todos los genes que tienen los integrantes de esa población. Las fuentes de variabilidad genética en una población son la mutación, que produce nuevos genes y alelos, y la recombinación durante la reproducción sexual. En su sentido más amplio, la evolución es un cambio en las frecuencias de alelos de la posa génica de una población, debido a que los individuos que poseen ciertos alelos se reproducen más. Las frecuencias de alelos de una población permanecerán constantes al paso de las generaciones solo cuando se satisfacen las condiciones siguientes. 1. No hay mutaciones. 2. No hay flujo de genes. Es decir, no hay una migración neta de genes al interior o hacia afuera de la población. 3. La población es muy grande. 4. Todo apareamiento es aleatorio. 5. Todos los genotipos se reproducen por igual. No hay selección natural. Estas condiciones rara vez o nunca se satisfacen en la naturaleza. 16.2 Evolución de organismos en una población. Las mutaciones son cambios aleatorios, no dirigidos, de composición del ADN. Aunque la mayoría son neutras o perjudiciales, algunas resultan ventajosas en ciertos ambientes. Las mutaciones son poco frecuentes y modifican en escasa medida las frecuencias de alelos, pero aportan materia prima para la evolución. En el flujo de genes entre poblaciones, si los alelos de un emigrante son diferentes de los que existen en la población de donde proviene o hacia donde migra, las frecuencias de alelos cambian. En toda población ocurren sucesos fortuitos que matan a algunos individuos o impiden su reproducción. Si la población es pequeña, los sucesos fortuitos podrían eliminar un número desproporcionado de individuos poseedores de un alelo determinado, con lo cual se produciría un cambio considerable en la frecuencia de alelos. Este cambio recibe el nombre de deriva genética. Dos tipos de deriva genética, el cuello de botella poblacional y el efecto fundador, ilustran las consecuencias que un tamaño de población reducido tiene en la frecuencia de alelos. Muchos organismos no se aparean al azar. Si solo ciertos miembros de una población se aparean, entonces la siguiente generación de organismos de la población descenderá en su totalidad de este grupo selecto, cuyas frecuencias de alelos quizá difieran de las de la población en conjunto. En la supervivencia y reproducción de los organismos influye su fenotipo. Debido a que el fenotipo depende al menos en parte del genotipo, la selección natural tiende a favorecer la reproducción de ciertos alelos a expensas de otros. 16.3 Funcionamiento de la selección natural. La selección natural actúa sobre el fenotipo de los organismos.
puede modificar la composición genética de una población en un sentido favorable para un ambiente determinado. Al paso del tiempo, la selección natural influye en una población de 3 modos. Selección direccional. Los individuos con características que difieren del promedio en un sentido, ejemplo, tamaño menor, resultan favorecidos en comparación con los individuos promedio y los individuos que difieren del promedio en el sentido opuesto. Selección estabilizante. Los individuos que presentan el valor promedio de una característica resultan favorecidos en comparación con los individuos con valores extremos. Selección disociadora. Los individuos que presentan valores extremos de una característica resultan favorecidos en comparación con los individuos con valores promedio. La selección natural es resultado de las interacciones de los organismos con las partes tanto bióticas, animadas, como abióticas, inanimadas, de su ambiente. Dentro de una especie, la selección sexual y el altruismo son 2 tipos de selección natural. Cuando 2 o más especies interactúan extensamente, al grado de ejercer presiones ambientales mutuas unas sobre otras durante periodos prolongados, ambas evolucionan en respuesta a esta circunstancia. Este tipo de coevolución puede ser consecuencia de cualquier tipo de relación entre los organismos, como, por ejemplo, competencia, conductas predatorias y simbiosis. 16.4 El origen de las especies. Según el concepto de especie biológica, se define a una especie como todas las poblaciones de organismos que son potencialmente capaces de cruzarse en condiciones naturales y que están aisladas reproductivamente de otras poblaciones, ocupando un papel o nicho específico en la naturaleza. La especiación, esto es, la formación de especies nuevas, tiene como requisitos que 2 poblaciones estén aisladas en cuanto al flujo de genes entre ellas y desarrollen una divergencia genética significativa. La especiación alopátrica se debe al aislamiento geográfico y a la posterior divergencia de las poblaciones, separadas por deriva genética o selección natural. La especiación simpátrica ocurre por aislamiento geográfico y posterior divergencia, o por cambios cromosómicos rápidos, como la alopodiploidia, en la cual un individuo poliploide, con más de 2 conjuntos de cromosomas, proviene de 2 especies distintas. Las especies fósiles deben ser definidas normalmente solo en función de su anatomía, pues no es posible recuperar de ellos información sobre su situación reproductiva. 16.5 Conservación del aislamiento reproductivo entre especies. El aislamiento reproductivo entre especies se conserva mediante uno o varios mecanismos, conocidos en conjunto como mecanismos de aislamiento, que pueden ser anteriores o posteriores al apareamiento. Entre los primeros se cuentan el aislamiento geográfico, aislamiento ecológico, aislamiento temporal, aislamiento de comportamiento e incompatibilidad mecánica. Los mecanismos de aislamiento posteriores al apareamiento incluyen la incompatibilidad gamética, la inviabilidad del híbrido y la infertilidad del híbrido,